Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Hoy continuamos la lectura del libro de Números, capítulo 5, en el que se habla acerca de la pureza. Salmo 119, del 9 al 12, nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por tanto, el Señor espera que nosotros, habiendo obtenido esa limpieza por medio de su sangre preciosa, que prosigamos continuamente en el día a día, en esa limpieza que produce su palabra en cada uno de nosotros, esa purificación. El conocer su palabra nos revela que es aquello que contamina el cuerpo y el espíritu. Y de eso nos habla 2 Corintios 7:1. Nos dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies y viene a revelar aquello que está causando un estorbo en nuestra relación con el Señor, en nuestra comunión con Él. Viene a denotar la contaminación que existe en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Es ese rayo de luz, como la luz que viene a través de aquellos techos de teja que encontramos en esas casas hermosas en un pueblo, a través del cual nosotros podemos ver un rayo de luz en el que es evidente todas las partículas de polvo y de contaminación que existen alrededor nuestro. Así es la palabra del Señor. Es ese rayo de luz que viene y que penetra por las hendiduras de nuestro corazón y nos permite ver esa contaminación para que ésta pueda ser desarraigada. Número 5 comienza hablándonos del mandato de Jehová a Moisés, diciéndoles que debían echar del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, a todo impuro por haber tenido contacto con un cadáver. Esta medida nos puede parecer bastante extrema, ¿no es cierto? Pero nos hace saber lo importante que es mantenernos puros y el peligro terrible de la contaminación y la transmisión de las enfermedades. El Señor estaba protegiendo al campamento y no tenía que ser contaminado, así que estaba evitando que esta enfermedad o esta contaminación pudiera transmitirse a todas las personas del campamento. Y esta situación que se está refiriendo aquí, estas enfermedades sobre la lepra y el flujo de semen, provienen del interior del cuerpo humano. Así que en Levítico vimos que estas situaciones o estas condiciones están reflejando lo que sucede con el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros somos controlados por el pecado, es como si estuviésemos enfermos de lepra, en donde poco a poco vamos siendo consumidos y vamos siendo insensibles. Por tanto, vamos involucrándonos más y más, enredándonos más, hasta caer en un hoyo de desesperación. Proverbios 20:17 nos da una imagen muy real de lo que sucede con el pecado en nuestras vidas. Nos dice que el pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, pero después su boca se llenará de grava. Es decir, el pecado y todo aquello que es con engaño y contaminación al inicio pareciese ser dulce, pero después es como si nos llenásemos nuestra boca de arena, de grava, de cascajo. Así que el pecado siempre
paga muy, muy mal a quien se deleita en él. Número 5, destaca que es necesaria la purificación porque servimos a un Dios santo. La purificación es necesaria para poder fortalecer nuestra comunión, nuestra unidad con nuestro Padre, de modo que podamos acortar toda distancia que nos separa de Él. Luego el libro de Números 5 nos habla acerca de la restitución por las equivocaciones. Y es bien interesante porque nos hace ver claramente cuando nosotros pecamos o delinquimos contra otra persona, nos habla de que no es suficiente solo arrepentirnos internamente, solo sentirnos tristes y quizás llorar y por un momento sentir una humildad que muchas veces es falsa. Nos habla de la necesidad de restituir por aquel daño u ofensa que hemos causado a alguien. Sí, es necesario el arrepentimiento sincero, pero también es necesario el poder restituir. Y aquí vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento cuando Zaqueo tuvo ese encuentro con el Señor, con Jesús, quien fue a su casa, y él decidió devolver todo lo que había obtenido ilícitamente de las personas y dice que es más, devolvería cuadriplicado lo que él había tomado. En el libro de Números, la norma es esta. Dice Números 5:7, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Aquí está hablando de la quinta parte. Es decir, si uno de nosotros se robó un pastel, entonces debe devolver ese pastel entero a esa persona y añadir una quinta parte de ese pastel como una muestra de los intereses por haber tomado ese pastel. Esta manera de restitución se aseguraba que la víctima a la que nosotros hemos causado un daño pudiera resultar mejor de lo que estaba antes del incidente. El mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5:23 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El arrepentimiento va mucho más allá de un sentimiento de sentirnos mal por haber causado un daño. Debe provocar en nosotros el alejamiento del pecado o las faltas cometidas. Debe provocar el deseo de volvernos más cerca de Dios en lugar de alejarnos y ocultarnos. Debe buscar restituir a las personas ofendidas o a la persona dañada. Debe de procurar mayor compañerismo con el Señor y debe probarnos a nosotros la vulnerabilidad que tenemos ante el pecado. Por tanto, debemos caminar en el Señor para poder tener esa sensibilidad ante el pecado y no cometer con avidez todo tipo de impurezas. A partir de Números 5:11 se nos da un ejemplo que nos hace pensar muy bien y meditar acerca de las consecuencias del pecado. Y se trata del caso de un esposo que tiene sospechas que su esposa le es infiel, pero no tiene pruebas para ello. Así que lo que este esposo debe de hacer es traer a su esposa delante del sacerdote, presentar una ofrenda de celos, la cual consistía en presentar 2 kilos de harina de cebada,
no echar sobre esta ofrenda aceite ni poner incienso, porque esta ofrenda es de celos, es una ofrenda que recuerda y que trae a la memoria el pecado. Por tanto, no se podía ungir esta ofrenda. El sacerdote haría que la mujer se acercara, que estuviera delante del Señor, y tomaría agua en un vaso de barro al que le mezclaría el polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo. Estas aguas se convertirían en aguas amargas y el sacerdote tomaría juramento de la mujer, que si alguno había dormido con ella, que si se había apartado de su marido y había cometido inmundicias, pues entonces atraería la maldición de estas aguas. De lo contrario, sería libre de la maldición de estas aguas. Y la maldición de estas aguas significaba que esta mujer, al tomar estas aguas, su muslo iba a caer y su vientre se iba a hinchar. Esta mujer debía entonces ser separada de en medio del pueblo, y la mujer cargaría con su pecado, y el hombre entonces estaría libre de iniquidad en el caso de ser descubierta que esta mujer era culpable. La infidelidad tanto del hombre como la mujer hace beber aguas amargas. Y no solo a las personas que lo cometen, es a toda la familia, es incluso a los hijos. Muchos problemas se han extendido a la sociedad, han sido por problemas de desintegración familiar, por la infidelidad en un matrimonio. Este viene siendo un denominador muy común entre los muchachos que se refugian en pandillas, entre aquellas personas que podemos encontrar el día de hoy en los presidios. Casi todos tienen ese común denominador, una desintegración familiar, y muchos cuentan con una historia sobre sus espaldas en la que hubo un caso de infidelidad. Así que esta es una manera en que el Señor nos presenta a través del número 5, a través de este ejemplo, la gravedad que hay en la infidelidad y el cáncer que viene a causar en las familias, esas aguas amargas que se vienen a experimentar y a causar separación de la familia, desintegración y también degradación de la sociedad en general. Así que, mis amados hermanos y hermanas, hemos podido estudiar el libro de Números 5, en el que se nos queda muy claro el deseo de Dios para cada uno de nosotros, en el que nos mantengamos puros y sin mancha delante de Él. Andemos en Cristo, permanezcamos en el centro de su voluntad, que es el lugar más seguro en donde nosotros podemos morar. Que Dios les bendiga y les guarde, les amo mucho. Demos gracias a Dios por su palabra, que nos previene del camino incorrecto, de la contaminación de este mundo, y nos permite caminar por esas sendas que Él ha trazado delante de nuestros pies, para así poder cumplir el propósito por el cual nosotros el día de hoy tenemos vida.